Buenos días, soy Pedro Enoc Nájera Rebolledo, soy médico radiólogo adscrito al Departamento de Ultrasonido del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Agradezco la invitación a la Sociedad Médica de este hospital al 26º Congreso Internacional de Imagenología. En este momento vamos a platicar acerca de los nódulos tiroideos y lo concretamos como del diagnóstico a la terapéutica. Ahora, al ser una patología bastante frecuente, está al alcance de prácticamente de quienes hacen ultrasonidos, tanto técnicos, incluso algunos especialistas como endocrinología, pero sobre todo el radiólogo, el médico imagenólogo tiene que tener actualizado completamente estos temas, sobre todo porque se está volviendo cada vez más frecuente el tratamiento, pero previamente al tratamiento la toma de biopsias de los nódulos tiroideos. Entonces, para poder tener el criterio de qué se biopsia y qué no se biopsia, integraremos todas las clasificaciones o la clasificación TIRAC, que es la más importante, para poder determinar qué se tiene que hacer acerca de esto. Bueno, como comentábamos, los nódulos tiroideos son muy comunes, la prevalencia va hasta el 68% en adultos. La BAF, la biopsia por aspiración de aguja fina, es el método más efectivo y práctico para determinar la malignidad, al ser un método bastante o relativamente fácil, puesto que se puede hacer incluso en consultorio, guiado por ultrasonido, llegamos a tener una efectividad muy alta. En el diagnóstico, la mayoría de los nódulos tienden a ser benignos, no todos van a requerir biopsia, ni cirugía, ni tratamiento, vamos. Y el sobrediagnóstico también en este caso, pues llega a ser una realidad. Dependiendo de quién haga el ultrasonido, va a ser ese resultado que vamos a tener al final de la toma de imágenes. Como tal, un tumor tiroideo no va a traducir ni síntomas ni va a representar riesgo de muerte. Entonces, la epidemiología a nivel mundial tenemos que hay 567.233 casos nuevos anualmente y eso es para ambos sexos. La predicción va a ser para el sexo femenino y en México de estos son 12.122 casos anuales. Esta estadística es del 2021 y nos habla pues de que son patologías pues que se van a estar repitiendo constantemente en nuestra práctica clínica. La clasificación que yo recomiendo y que nosotros utilizamos es el ACR-TRAX. Este modelo está basado en el BIRAX que se utiliza en mama y el cual ha sido ampliamente aceptado. Y está basado en evidencia y es capaz de clasificar todos los nódulos y ofrecen un léxico que permite estandarizar todos los reportes de imagen. Así sea que este reporte sea hecho en alguna parte donde se utilice el ACR-TRAX, se puede leer en cualquier otra parte igual que también lo estamos utilizando o leyendo solamente el ultrasonido. Esta es la clasificación donde vamos a evaluar composición, ecogenicidad, la forma, los márgenes y los ecos que puedan tener o calcificaciones el nódulo. Se le va a asignar puntaje dependiendo de las características. En el caso de la composición, ya sea si es quístico o completamente quístico, el término espongiforme habla, como el nombre lo dice, como si fuera una esponja, pero la definición se basa en que va a estar predominantemente compuesto hasta en un 50% por pequeños espacios quísticos que se van a intercalar. Entonces es muy importante tener como ese concepto de espongiforme porque nos va a permitir descartar algunos nódulos que puedan semejar nódulos que presenten calcificaciones. ¿Y por qué? Porque si tenemos un nodo esponjiforme no se le va a asignar puntaje. Sin embargo, si nosotros notamos que tiene calcificaciones, pues va a ir sumando puntos y eso puede alterar la clasificación que nosotros le vamos a dar. Tenemos que en el TRAX 2 es un nódulo que no va a ser sospechoso y en este caso no se le va a dar una recomendación. A partir del TRAX 3, que se le da una calificación de medianamente sospechoso, vamos a empezar con las recomendaciones. El seguimiento va a ser a partir de 2.5 centímetros, perdón, la biopsia va a ser a partir de 2.5 centímetros y si el nódulo mide hasta 1.5 se le va a recomendar el seguimiento. Entonces, también hay que darle una importancia a todas las directrices que se agregan que no están contempladas en el puntaje, porque esas características que se le pueden ir sumando
se le pueden ir sumando puntos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de que si tenemos un nódulo que está con paredes calcificadas, se le puede asignar 2 puntos porque la composición no se puede determinar. Entonces, en automático, si tenemos un nódulo con paredes calcificadas, se le asignan 2 puntos y no se le asigna la composición. La ecogenicidad tampoco va a ser determinada por la misma calcificación y que va a producir una sombra acústica posterior. En este caso se le va a asignar otro punto, y si tenemos que la composición o los bordes van a ser lisos y la calcificación va a ser periférica o va a ser una macrocalcificación, pues dependerá entonces el puntaje que se le dé para dar un puntaje de hasta TIRAX 4 en ese caso. El sistema está diseñado para equilibrar el beneficio de identificar cánceres clínicamente importantes con el riesgo y el costo de someter a los pacientes a biopsias o tratamiento que ni siquiera requieren, ¿no? Entonces es importante el puntaje que se le dé a cada nódulo, porque nos va a permitir brindarle esa oportunidad al paciente, ya sea de diagnóstico o a los pacientes que el nódulo es benigno, de no someterlos a un procedimiento que puede verse afectado o que le puede conducir a algún riesgo. Una vez que tenemos la calificación del TIRAX, también tenemos que tener qué otras consideraciones nos pueden llevar a tomar una biopsia. Entre esas, pues puede ser la preferencia del médico tratante, ¿no? Si el médico dice, sabes que el paciente tiene ya bastantes recurrencias de consultas por este tema, y a eso le sumamos la ansiedad del paciente o las comorbilidades o incluso los factores de riesgo para cáncer de tiroides ya de herencia que tiene el paciente, pues también se puede considerar la biopsia, y el paciente va a estar más tranquilo y así también su médico tratante. Si los nódulos no llegan a tener el tamaño mayor a 10 milímetros de 1 centímetro, pero tienen una alta probabilidad, o por las características que tiene, nos indican que pueda tratarse de un microcarcinoma, pues se le puede biopsiar. ¿Sí? Esto está más en cuenta a lo que decida el médico en su criterio, y se puede biopsiar sin ningún problema, siempre y cuando sea un nódulo que sea accesible. También se debe reportar si la zona de abordaje, si es un abordaje quirúrgico, ya sea si esté cercano a la tráquea o al nervio laríngeo recurrente. ¿Cómo vamos a reportar estos nódulos con este sistema TIRAX? Los nódulos deben medirse en 3 ejes. La dimensión máxima tiene que ser en la imagen axial para, para que podamos determinar y tengamos como un estándar de dónde se tiene que medir. La dimensión máxima debe ser perpendicular a la medición anterior en la misma imagen, y la dimensión longitudinal máxima debe ser en una imagen sagital. La documentación de los nódulos se tiene que poner la ubicación de forma meticulosa. También los nódulos que nosotros consideremos que deben ser dirigidos hacia vigilancia deben ser enumerados secuencialmente y etiquetados según su ubicación. Se recomienda que en casos donde tienen múltiples nódulos, que no se sigan más de 4 nódulos, o más bien que se utilicen los nódulos de mayores puntuaciones para que sean considerados ya sea en el seguimiento o en la biopsia. Cuando tenemos un seguimiento y vemos un nódulo crecer, ¿cuándo le vamos a decir al médico que ese nódulo ha crecido? Bueno, se define como aumento, el incremento del 20% en 2 dimensiones del nódulo, o un aumento mínimo de 2 milímetros en cualquiera de las mediciones, o aumento del 50% o más en el volumen. El seguimiento. El seguimiento posteriormente a la calificación que se le ha dado a los nódulos, y ya sea si tiene opción de biopsia o no, en el caso de los nódulos TIRAX 5 tiene que ser cada año hasta en un periodo de 5 años si ya se tiene un diagnóstico por biopsia. El TIRAX 4 debe realizarse exploración secuencial ya al primero, al segundo, al tercero, y posteriormente se va a diferir hasta el 5.º año. En el TIRAX 3 se puede realizar seguimientos 1, 3 y 5 años, y los controles pueden detenerse a los 5 años si no existió algún cambio en estos seguimientos previos.
Sin embargo, cuando tenemos que el nódulo ha crecido y tenemos una secuencia ahí, por ejemplo, en un T-RAX 3 que continúa 3 años y le tocaría el quinto año, en este caso el seguimiento tendría que hacerse anualmente. Una vez que se biopsia este nódulo, es importante tener en cuenta el sistema Bethesda para el informe de citopatología tiroidea. En este caso tenemos que tiene 6 puntajes. El 1 nos va a dar como un resultado no diagnóstico, el 2 benigno, 3 atipia de significado indeterminado. En este caso y a partir de ese momento tenemos que repetir la punción para poder llegar a un diagnóstico. En la calificación 4 tenemos una neoplasia folicular y tenemos ahí ya riesgo de malignidad del 25 al 40%. Y así en el quinto y en el sexto, donde ya tenemos resultados que van desde el 50 al 75% para la calificación 5 o 6, que ya se considera maligno, hasta, hasta un riesgo del 97 al 99%. Ahora, tenemos un paciente que tiene más de 3 nódulos. ¿Qué vamos a biopsiar? En este caso tenemos que biopsiar 2, o la recomendación es que se biopsien 2 nódulos, y esos van a ser a los que tengan la puntuación más alta y evidentemente los que tengan que sean más accesibles para biopsiar. El hecho de que se biopsie más de 2 nódulos pues es poco tolerado por los pacientes, y luego por otro lado incrementa el costo y más no el beneficio para el paciente. También incrementamos el riesgo de complicaciones de procedimiento en los pacientes. También la evaluación del ultrasonido de cuello, específicamente tomando en cuenta el T-RAX, se tiene que evaluar los ganglios linfáticos cervicales. En este caso, los hallazgos anormales que sugieran metástasis, tenemos que va a perder esa forma tradicional que tienen los nódulos, que son ovalados. En este caso se van a poner de forma globular, se perderá el hilio graso, van a presentar flujo periférico en lugar de iliar, y pueden ser heterogéneos con componentes tanto quísticos o focos ecogénicos punteados o incluso hasta calcificaciones. Ahora vamos a presentar algunos casos para ya integrar todo lo que hemos hablado de la clasificación T-RAX y las recomendaciones que se pueden dar. El primer caso es un nódulo que se clasificó de forma espongiforme. Ese automáticamente, como habíamos platicado, no se le va a sumar mayor puntaje, dado que tiene mayor del 50% de pequeños espacios quísticos intercalados. Entonces tenemos un nódulo que es de aspecto espongiforme. Este mide de 0.9 a 0.6 milímetros. La clasificación que se le da es T-RAX 1 y se considera benigno. El siguiente caso es un nódulo de composición casi completamente quística. El contenido es anecoico, es más ancho que alto, de bordes lisos y no presenta focos ecogénicos. También en este caso es un T-RAX 1 y se considera benigno. El siguiente caso es un nódulo de composición mixta. El componente sólido es hiperecogénico al parénquima tiroideo. La forma es más ancho que alto, los bordes son lisos, no presenta focos y se le da una clasificación T-RAX 2 y no es sospechoso. El siguiente caso es un nódulo de composición sólido, se le asignan 2 puntos, es isoecogénico, 1 punto, es más ancho que alto, de márgenes lisos y no presenta focos ecogénicos. En este caso, la medición nos da 2.5 por 1.7 y nos da una clasificación de T-RAX 3. Es moderadamente sospechoso y por el tamaño 2.5 requiere correlación histopatológica. Se realizó la biopsia y el resultado nos da un Bethesda 2 con diagnóstico de nódulo folicular benigno. Este nódulo, el siguiente caso, es un nódulo predominantemente sólido de ecogenicidad hipoecoico, más ancho que alto, márgenes lisos, con presencia de focos ecogénicos. La clasificación fue un T-RAX 4, por su tamaño requirió biopsia. El resultado nos dio un Bethesda 4 con resultado para neoplasia folicular. También podemos sumarle a las aplicaciones o herramientas que tienen ahora los nuevos equipos,
la elastografía. En este caso tenemos dos, una es por compresión y la otra es por ondas de corte. La de compresión evalúa la elasticidad del tejido mediante desplazamiento inducido por la compresión, y la de corte evalúa la elasticidad mediante la medición de la velocidad de propagación de las zonas transversas de corte. En lo particular, yo prefiero la elastografía por compresión, dado que nos va a permitir semi-cuantificar todos los nódulos por medio de ya sea colorimetría o una cuantificación de la rigidez del tejido. Entonces tenemos que la elastografía por compresión usa el modelo de Young. Esta es una relación entre la tensión y la compresión. Va a requerir un estrés mecánico que resulta del desplazamiento axial del tejido y va a ser limitado por ser operador dependiente, influyendo el ángulo, la fuerza, la compresión y la duración de la compresión del tejido. Entonces tenemos que un ejemplo que manteniendo la compresión se va a permitir el desplazamiento de las ondas y el nódulo hasta que genere una fuerza de radiación acústica que va a pulsar para excitar el tejido objetivo, monitorizando la deformación que existe en el tejido. La rigidez del tejido se va a observar en una escala de colores que van a ir de rojo, verde o azul. Vamos, esto va a depender también del equipo que se esté utilizando. También podemos tener una medición de calidad que se va a pintar de colores tanto verde o rojo, y eso se puede también monitorizar mediante la curva que se está viendo en tiempo real o en una escala numérica también. El método cualitativo de evaluación se le llama Asteria. Tiene 4 grados y va desde el grado 1, que va a ser un nódulo suave. Esto lo vamos a ver evaluado en este caso en estos gráficos, de color verde, pero la colorimetría en el caso de los equipos que nosotros utilizamos es el grado más suave, es color azul, pasando por el color verde y siendo rígido el color rojo. Entonces tenemos que el grado más suave es el grado 1 y el grado más rígido es el grado 4, donde vamos a tener escalas intermedias colorimétricas. Podemos tener el grado 2, que es predominantemente suave, o el grado 3, que es predominantemente rígido. Y lo vemos con el cambio de colorimetría, siendo suave verde y rígido azul en este modelo explicado aquí. El método semi-cuantitativo compara la rigidez del nódulo con el parénquima adyacente, que se debe tener un área normal del parénquima. Vamos a medir el índice de dureza y nuestro valor de corte es 4, teniendo que a partir de 4 el nódulo va a ser más probable que se trate de un nódulo cancerígeno. Vamos a hablar de algunos casos TIRAC 5 donde ya estamos aplicando esta herramienta. Entonces tenemos aquí un nódulo que es de composición sólido, hipoecoico, más alto que ancho, márgenes lisos, con focos ecogénicos. Aquí le estamos dando un punto por tratarse de macrocalcificaciones. La medición fue de 0.7 y 0.5 centímetros. Es un TIRAC 5. En este caso, si somos estrictos clasificando el TIRAX, le tocaría seguimiento. Este tipo de pacientes, platicando los antecedentes, se trató de un paciente que tenía antecedentes ya de familiares con cáncer de tiroides y era un paciente muy ansioso, por lo tanto se decidió biopsiar. Se le realizó la elastografía. Al ser un nódulo muy pequeño, la semicualitativa nos da predominantemente rígido, sin embargo el índice de rigidez nos dio de 1.7. Se realizó la biopsia y fue un resultado Bethesda 6 con diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides. Entonces, ese clásico ejemplo donde la decisión tanto del médico tratante, la ansiedad del paciente y los antecedentes heredofamiliares jugaron para poderse ver beneficiado en la toma de biopsia, y el resultado fue un carcinoma papilar de tiroides y tuvo un tratamiento oportuno. Este es otro caso. Ese es un nódulo sólido, hipoecoico, más alto que ancho, con márgenes con extensión extratiroidea y no presenta focos. Es un TIRAC 5, se decidió biopsiar. La elastografía semicualitativa nos da una Asteria B
para ser predominantemente suave, la semicuantitativa un índice de rigidez de 0.8. Estas dos gráficas indican la línea amarilla, es el tejido con el cual se está comparando, que es un tejido normal, y la línea verde-azul es el nódulo que se le tomó la elastografía. Se biopsió y el resultado fue un Bethesda 4 con diagnóstico de neoplasia folicular. Este es otro ejemplo, es un nódulo sólido hipoecoico, más ancho que alto, de bordes lobulados, focos ecogénicos con calcificaciones periféricas y por tamaño requirió correlación histopatológica. Es un TIRAC5. La elastografía nos da un Asteria 6, que es predominantemente rígido. La semicuantitativa, en este caso, nos dio un índice de rigidez de 5.5 y el resultado histopatológico fue un Bethesda 6 con carcinoma papilar de tiroides. Otro ejemplo es un nódulo sólido hipoecoico, más alto que ancho, márgenes lisos, sin presencia de focos ecogénicos, y nos da un TIRAC5 con una Asteria B y un índice de rigidez de 0.5. El resultado fue un Bethesda 4 con neoplasia folicular. Otro ejemplo es un nódulo sólido, es muy hipoecoico, es más alto que ancho, los bordes son lobulados, presenta focos ecogénicos y nos da un puntaje para TIRAC5. La elastografía nos da una Asteria 6, que es predominantemente rígido, la semicuantitativa un índice de rigidez de 4.9 y el resultado fue un Bethesda 6 con carcinoma papilar de tiroides. Dentro del tratamiento que le podemos ofertar a los pacientes, si bien es una técnica se ha venido utilizando desde hace prácticamente más de 10 años, la ablación de nódulos tiroideos en México apenas está como utilizando de una forma más frecuente. Entonces, anteriormente a la centralización de los tratamientos como cirugía y la aplicación de yodo radioactivo, este tipo de tratamientos, pues si bien se ve beneficiado para el tratamiento del cáncer, lleva a muchas complicaciones, a veces tan graves como la lesión del nervio laringio, hipocalcemias, evidentemente cambios estéticos por la cicatriz y dependencia de la hormona tiroidea a veces de por vida, ¿no? Entonces, debido a todo ese tipo de complicaciones, hemos tratado de individualizar los tratamientos y tenemos las opciones como la ablación, que puede ser por escleroterapia con etanol para nódulos que son de predominio quístico o la termoablación para nódulos sólidos. Dentro de la ablación, termoablación, tenemos el láser, radiofrecuencia, los microondas o el ultrasonido de alta frecuencia. Es una técnica de mínima invasión donde lo que se va a realizar con esta ablación es una necrosis coagulopática con distintos principios físicos. La técnica que se va a utilizar es un abordaje transísmico ecoguiado. Dentro de la ablación de los nódulos por escleroterapia con etanol, esta va a ser principalmente recomendada para nódulos típicamente benignos, específicamente los que son quísticos, y dentro de las indicaciones que tenemos son la sintomatología como compresión. Esos tipos de nódulos tenemos que tener también en cuenta que si son nódulos que ya se han aspirado y tienen muchas recurrencias de crecimiento y los reportes citológicos no son concluyentes, pues también es muy buena terapia para que el paciente ya por fin le dé fin a su nódulo, ¿no? Para que no tenga como esa secuencia de recurrencias al consultorio. Los nódulos tienen que tener características benignas y mínimo tienen que tener reportes de hasta 2 reportes de benignidad tras la biopsia por aspiración. También los nódulos malignos que se van a ver beneficiados son los carcinomas recurrentes, cuando el riesgo de complicaciones puede ser mayor al beneficio en el tratamiento ya sea quirúrgico. Dentro de las sesiones que nos ayudan a llevarlo
vamos, a la alta de esos pacientes pueden ser de 1 a 6 sesiones, y en los pacientes que tengan carcinoma tiroideo primario o que son irresecables o con pobres condiciones generales, son dentro de las indicaciones que podemos encontrar para que el paciente se vea beneficiado con esta técnica. Aquí tenemos una imagen donde es un nódulo quístico. Primeramente se aspira todo el contenido quístico y posteriormente se aplica el etanol, se deja unos minutos, se vuelve a aspirar y nos queda una imagen como de focos ecogénicos dentro de la lesión. Estas, como comentaba, pueden ser de 1 hasta 6 sesiones para poder tratar completamente esas lesiones de aspecto quístico. De la técnica de termoablación tenemos tres. Una es el láser, otra es radiofrecuencia y la otra el microondas. El láser normalmente ocupa un diodo usado mediante fibra óptica que se utiliza en el tejido objetivo con un abordaje transísmico con agujas de 21 Gauss. La radiofrecuencia utiliza un generador de frecuencia conectado a un sistema de agujas con refrigerante interno que forma un campo magnético y así produce agitación de los iones a través de las membranas celulares, produciendo calor y así necrosis coagulativa. En el hospital actualmente estamos utilizando este método para tratar algunos nódulos que pueden ser recidivas tumorales, y iniciaremos ahora protocolos para tratar también enfermedades tiroideas benignas. Entonces, esta técnica también puede utilizarse en conjunto con la ablación con etanol siempre y cuando exista un componente quístico o con embolización previa de los nódulos tiroideos que tienen alta vascularidad. Eso es para evitar el riesgo de sangrado o quemaduras por transmisión de calor. En las imágenes tenemos aquí un gran nódulo donde vemos con las flechas, la cabeza de flecha, la aguja, posteriormente la aplicación de la energía, se va a observar una sombra sucia, la cual está dada por las burbujas de aire que produce la necrosis del tejido. Entonces, como comentaba, el equipo que estamos utilizando ahora aquí en el Hospital de Especialidades es un sistema RF Medical. Este lo que produce es una entrega instantánea de la energía al tejido adyacente mediante electrodos. Se puede utilizar para distintas cosas. En este caso, pues utilizamos el protocolo para tiroides. Estos colores indican dónde van conectados los electrodos, y aquí es el manejo de energía que se le puede dar al aparato. Las indicaciones por las cuales se pueden ver beneficiadas por este tratamiento son los nódulos tiroideos benignos de difícil recurrencia o que son pacientes que estéticamente están solicitando debido a que ya les genera algún cambio físico, bocios demasiado grandes o que no pueden ser tratados, nódulos tiroideos autónomos que se vean hiperfuncionantes en medicina nuclear, pacientes con lobectomía previa y que ya no quieran verse sometidos a otra cirugía, recidivas tumorales o ganglios metastásicos, y pacientes que no son candidatos a ya un procedimiento quirúrgico como tal. Dentro de las ventajas, pues al ser un procedimiento mínimo invasivo, prácticamente no dejará cicatriz. La recuperación es rápida debido a que es un procedimiento ambulatorio. El beneficio que se le da a los nódulos de gran tamaño puede reducir hasta un 95% el tamaño de estos. El porcentaje de complicaciones es prácticamente mínimo, 2.3%, y las complicaciones pueden ser dolor, hematoma, vómito, quemaduras en la piel, tiroiditis transitoria, cambios en la voz inmediatos al procedimiento. En el caso de ser nódulos quísticos, alguna ruptura de ellos o hipotiroidismo permanente en el caso más severo. En comparación de la ablación por radiofrecuencia con la aplicación del láser, en lo particular me ha gustado más la radiofrecuencia debido a que hasta el 77% se ve más beneficiado, el tamaño de los nódulos llega a reducirse, que hasta en un 49% que da el láser. Estos son dos casos, ya son casos aquí realizados en esta unidad, donde estamos haciendo ablación de recidivas tumorales de cáncer. En este caso son ganglios metastásicos. Aquí en la imagen podemos ver la lesión
que es hipoecoica, presenta algunos ecos. Vamos a ver la aguja, que es el electrodo que se va a colocar. La técnica indica que tiene que colocarse en el lado más distal de la lesión, porque una vez que se genere la energía nos va a producir esta sombra sucia en la lesión y va a evitar que podamos ver hacia posterior de la misma. El paciente va a estar bajo sedación, tenemos el apoyo anestésico en una cama para procedimientos, tenemos al equipo que opera la radiofrecuencia y nosotros como radiólogos estamos utilizando las agujas para poderlas ecodirigir hacia las lesiones que sea nuestro objetivo utilizar la ablación. Entonces vemos cuando se utiliza la energía, cómo se va generando una sombra sucia. Entonces por eso la recomendación de empezar desde lo más posterior de la lesión y ir ascendiendo hacia anterior. Hemos tenido pues alrededor de 10 pacientes, a todos les ha ido muy bien. El beneficio ha sido grande dado que son procedimientos que han durado aproximadamente una hora y el paciente sale caminando ese día y el seguimiento que se le ha dado hemos visto una reducción significativa tanto de los nódulos que se les da la ablación, así como los resultados de tiroglobulina, que es como están evaluando también el área clínica de estos pacientes. Son resultados muy prometedores y esperemos que cada vez más pacientes se sometan a este tratamiento que es mínimo invasivo y que relativamente para los médicos que realizamos intervención o biopsias por tiroides podamos ofertarles más a estos pacientes y se ven beneficiados con menos cirugías. Y bueno, aquí dejo las referencias de bibliografía que he utilizado y también dejo mi correo electrónico, las redes sociales por si tienen alguna duda o desean contactarme. Repito mi nombre, soy Pedro Enoc Nájera Rebolledo y gracias por su atención.